Vamos a, vamos a comenzar con un video y les pido que puedan prestar atención a lo que se va a presentar allí. Y después vamos a desarrollar la palabra que Dios preparó para hoy, que dice relación con lo que vamos a ver en ese video inicial. Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso. Pero ¿sabemos cómo funciona el mundo en realidad? La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho. Pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. Pero, ¿qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios. Con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí en el libro de Salmos. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí. En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel.
Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo: la vida de Jesús. Él obró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Padre, te damos gracias por tu amor inconfundible, por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu plan perfecto, por tu diseño surgido desde un corazón amoroso, el corazón del Padre que nos creó, el corazón de nuestro Dios amoroso y todopoderoso al mismo tiempo. Queremos darte gracias, Señor, por tu amor derramado hacia nosotros en la persona de Jesucristo. Y queremos pedirte que lo que tú tienes preparado para nosotros hoy pueda ser revelado a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestra alma, desde el Espíritu de tu Hijo que habita en nosotros, Señor. Gracias, Papá, en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo que hemos visto en este video es un resumen, como puede haber varios otros resúmenes, de la buena nueva, del mensaje de salvación, haciendo énfasis en algunos aspectos específicos. Particularmente, en este video se nos habla de aquellos principios éticos que conllevan el reino de Dios, de aquel diseño genético como criaturas y ahora hijos de Dios, respecto a lo que es el bien y el mal, de lo que es lo malo o lo indebido o lo injusto, de lo que es la justicia y la injusticia. El diseño original de Dios contenía todo esto de manera perfecta, y de hecho Dios había reservado para sí la sabiduría del bien y del mal, permitiéndonos muchas cosas salvo conocer el bien y el mal. La única prohibición del jardín del Edén era comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. En este diseño perfecto de Dios se determinó, y nosotros lo sabemos hoy, gracias a la revelación que tenemos en Jesucristo, que todos somos iguales delante de Dios, con el derecho a ser tratados en dignidad y rectitud. Todos. No es un invento de la Revolución Francesa, no es un invento del desarrollo de la mente del ser humano. Es parte del diseño de Dios para su creación. Pero también sabemos que con el pecado, allí en el mismo jardín del Edén, este diseño se rompió y está roto hasta el día de hoy. Se rompió de manera individual,
Se quebrantó la relación perfecta entre Adán y Eva, luego respecto a sus hijos y ante sus propios hijos. Y así fue avanzando este diseño roto, quebrantado, de generación en generación, alcanzando naciones, culturas y la sociedad toda. Este video nos habla de dos conceptos, de dos principios fundamentales en el diseño de Dios: la rectitud y la justicia. Yo creo que todos podemos ver que el mundo hoy, este mundo roto, carece de justicia. Es un mundo injusto. Y cuando el ser humano trata de crear mecanismos para la justicia, normalmente tiende a ser el primer tipo de justicia que se mencionaba en este video, la justicia retributiva. O sea, la que a quien causó un daño se le aplica una pena para que de esa manera retribuya el daño que causó. Tristemente, la mayor parte de estas penas no retribuyen a nadie. Nadie es retribuido por el daño que sufrió porque alguien vaya a la cárcel. Quizá eso sacie algo en las emociones o en una idea de justicia que realmente no restituye nada. Pocas veces vemos esta justicia restaurativa que va en beneficio o a resolver la situación del que fue dañado, del que fue afectado, de manera concreta y real. Por eso sigue habiendo una sed de justicia, un profundo sentido de injusticia, aún existiendo tantas leyes y aún avanzado tanto supuestamente la sociedad en ser una sociedad que tiene mecanismos y al menos en el discurso el deseo de ser más justa con todos. Probablemente esta injusticia, esta falta de justicia se deba a la falta del otro pilar valórico fundamental, la rectitud. Bien, en el video el relator decía: yo entiendo eso como ser bueno. ¿Y qué es ser bueno?, le preguntaba la voz en off del mismo video. Bueno, ser bueno sería, en el sentido de Dios, tratar a los otros con dignidad y rectitud. Y entonces todos creemos, o muchos creemos, de que somos buenos. Y eso nos confronta con lo que la Biblia dice, que no hay ni uno que sea bueno. Que el Espíritu nos pueda revelar realmente de qué nos está hablando la Escritura con esto. De que verdaderamente ninguno de nosotros es bueno. Y aunque quizás tratemos de tratar a los demás con dignidad y rectitud, hay aspectos en los cuales aún necesitamos crecer. En el video también se nos presentaba esta figura del impío como el culpable o malvado, aquel que trata con injusticia a los demás. Y se nos presenta la imagen de un pueblo injusto, los egipcios, injustos con el pueblo elegido de Dios, Israel. Pero luego también se nos muestra que Israel, luego que se hace justicia con ellos y se les libera, caen en las mismas conductas de injusticia con otros pueblos. Tristemente, la historia de la humanidad es esa. Aunque el ser humano recibe la revelación, tiene una tendencia a ser injusto con los demás, a pesar de que Dios ha hecho justicia en nuestras vidas. Por eso es que la Biblia afirma que todos somos culpables, que todos somos injustos de algún modo, si no nos sujetamos al proceso de transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El video termina citándonos al profeta Miqueas, que recoge toda la mejor tradición de los profetas como Oseas, Isaías y otros, ¿no? En el versículo 6-8 habla de la demanda de Dios hacia nosotros como criaturas. Allí en Miqueas 6:8, hoy voy a usar la nueva versión internacional, dice: ya te he declarado lo que es bueno. Y continúa diciendo: ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Y que siempre vamos a tener la oportunidad de crecer en este estándar. Por eso no es adecuado, no es lo mejor considerar que somos buenos, sino más bien que estamos en un proceso de ser perfeccionados por parte de Dios. Que aún hay cosas, especialmente en nuestro corazón, que la Biblia nos dice que es perverso, que nos hace entender
a encontrar justificaciones. Recuerde que hemos visto cómo disipular la mente. Varios domingos vimos eso. Y hemos visto también cómo derribar la estatua del yo. Podemos y debemos crecer en este perfeccionamiento. ¿Qué es lo que espera de nosotros el Señor? Que practiquemos la justicia. Y esto no es algo sencillo. Esto recién es una introducción al tema que vamos a iniciar hoy y nos va a acompañar algunos domingos. De qué manera practicar esta justicia en un aspecto muy específico que hoy vamos a iniciar. ¿Cómo amar la misericordia? Cómo practicar la justicia se expresa en colocar nuestro corazón en la condición miserable del otro, sabiendo que nosotros también estuvimos en esa condición miserable y fuimos liberados de ella. Al final del video se nos habla de que Cristo vino a poner en libertad a los cautivos. Y hay una cautividad que quizás aún ejerce autoridad en nuestras vidas. Pero Dios quiere que actuemos en justicia y misericordia con los demás, porque esa misericordia ya se aplicó a nosotros. Para eso necesitamos hacer lo tercero que Dios espera de nosotros, que nos humillemos ante Dios. La versión Dios habla hoy describe este versículo del siguiente modo: el Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal. La misericordia se expresa en esta fidelidad y lealtad. ¿A qué? La fidelidad a Dios. Si nosotros dejamos de ser fieles, ¿Dios también se vuelve infiel? No, Dios sigue siendo fiel, nos dice la Escritura, porque Él es coherente y consecuente consigo mismo. Así es que cuando nosotros no actuamos totalmente como Él quisiera, Él no deja de amarnos y de cumplir lo que ya hizo en nosotros a través de Cristo. Y esa es su misericordia aplicada a nuestro propio proceso de crecimiento y madurez. Por eso necesitamos ser fieles a Él, no a nuestra capacidad de ser fieles, sino que ser fieles a su fidelidad y ser leales a sus deseos. Y este humillarte ante tu Dios, Dios habla hoy, lo describe del siguiente modo: que obedezcamos humildemente a Dios. Hoy vamos a iniciar un recorrido en un aspecto que creo que todos, yo me incluyo, necesitamos crecer humildemente obedeciendo a Dios. Y esto es crecer en el poder del perdón. La justicia no es posible sin vivir el perdón. Segunda Timoteo 3:16 nos declara esta verdad que no debemos olvidar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Pero hay pasajes que requieren que meditemos, que reflexionemos y que tengamos revelación para poder entenderlos, porque pareciera que se contradicen. Porque Dios es complejo, es mucho más complejo que cualquier persona compleja que conozcamos. Porque Él es complejo no en la imperfección, además, Él es complejo en la perfección. Por lo tanto, no hay error en Él. Y lo que nos parezca contradicción o difícil de entender porque parece contradecirse, no lo es. Un excelente ejemplo para lo que vamos a comenzar a ver está allí en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Se nos dice allí que pasando delante de él, pasando delante de Moisés, Dios mismo proclamó. No olvidemos que Moisés tuvo el regalo, la gracia y la gloria de poder estar delante de Dios. Esa gloria de Dios aún quedaba reflejada en él. Cuando él volvía al pueblo de Israel, a veces tenía que ponerse un velo porque seguía irradiando la gloria de Dios y ellos no la podían soportar porque era muy, muy potente. No cualquiera podía estar delante de Dios. A Moisés se le concedió. Y pasando delante de él, Dios le proclama a Moisés: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. ¿Por qué declarará esto? Bueno, ya lo vimos en el video inicial, ¿no? A pesar de la fidelidad de Dios, a pesar de su obra en el mundo, en los seres humanos individuales y como naciones, como familias, a favor de nosotros,
hay una tendencia a desviarnos de esa recta vía, de la senda recta del Señor. Y entonces Él tendría derecho a no ser clemente ni compasivo, a ejercer su ira contra el pecado y la desobediencia, pero Él dice que es clemente, compasivo y lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto ya lo declaraba al inicio de la Escritura, cuando está sacando a Israel de la esclavitud. Recuerden lo que se nos dijo en el video, lo que vino a hacer Cristo ya de manera definitiva, poner en libertad a los cautivos. Dios lo hizo con todo un pueblo, a merced del mayor imperio de aquella época, el imperio egipcio. Y Él perdonó constantemente a ese pueblo la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y lo sigue perdonando hasta el final de los tiempos, porque a pesar de que hoy la nación de Israel no reconoce a Cristo como el Mesías, Dios se va a encargar de restaurar el lugar que le dio al pueblo de Israel. Entonces vemos en concreto aquí expresado este amor hasta 1000 generaciones después. Pero ¿dónde se complica este versículo? Es lo que continúa diciendo el versículo 7, y es: no deja sin castigo al culpable. Porque Dios es un Dios justo. ¿Y cómo sería justo si no ejerciera la justicia? Y no le diera las consecuencias que le corresponden al que es injusto, al impío, al malvado, porque es culpable. Dice que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Ya hemos hablado varias veces por qué 4 generaciones. Es el tiempo en el cual tenemos conciencia como experiencia humana concreta. El resto es historia. Son relatos que no hemos podido experimentar. Dios sabe esto, entonces habla de que Él en la conciencia del ser humano persigue, se ocupa de ejercer justicia. Pero esto está en relación a ese otro propósito de Dios. ¿Cómo se armoniza esto en la persona de Dios? ¿Cómo se armoniza esto en el plan de Dios? Que Él no deja sin castigo al culpable y persigue la maldad, y que siente ira contra el pecado y lo malo que afecta al hombre, pero aún así es clemente, compasivo y grande en amor y fidelidad. Lucas 2, versículos 29 al 31, puede darnos algo de claridad respecto de esto. Dice: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Este es ese hombre anciano en Jerusalén que esperaba poder antes de morir conocer al Mesías. Cristo, a un bebé, es llevado a Jerusalén para cumplir con los ritos judíos y este hombre lo puede ver. Por eso dice: según tu palabra, soberano Señor, está hablándole a Dios el Padre. Ahora que he podido ver a tu Hijo, puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. ¿Cuánta fe se requiere para ver a un bebé sin la gloria de la estrella de Belén, sin la gloria de los ángeles cantando y anunciándolo, viendo un bebé que a vista de otros sería un bebé común y corriente, con 2 padres sencillos y simples, llegando como muchos a cumplir con lo que la ley determina en Jerusalén, de presentar a los recién nacidos en el templo? ¿Cuánta fe para reconocer, cuánta revelación además de parte del Espíritu Santo para reconocer que este es el Salvador, Cristo Jesús? ¿Cómo, o más bien en quién, Dios resuelve esta aparente contradicción de hacer justicia, de cumplir el castigo contra la maldad, pero aún ofrecernos misericordia, amor y perdón? Es en la persona de Jesús y en su obediencia, como cumpliendo lo que nos pide Miqueas a nosotros: obedecer humildemente
a Dios. Cristo obedeció humildemente al Padre, no para su beneficio, para nuestro beneficio, resolviendo este puzzle imposible de resolver. Cómo ser justo y ejercer la justicia castigando la maldad, pero al mismo tiempo ser lento para la ira, tardo, grande en misericordia y en amor. Romanos 3:26 nos declara que en el tiempo presente, y esto es el siglo I después de Cristo, pero hasta hoy, el tiempo presente es toda esa gran era que inaugura Cristo con su primera venida y que va a cerrar con su segunda venida. En el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Él cumple el castigo sobre el pecado, la maldad y la iniquidad de todos, incluido yo y tú, la que ya tuvimos y la que tendremos hasta que muramos o seamos llevados cuando Cristo venga y resucitemos si es que habíamos muerto antes. Todo lo malo que hayamos hecho o hagamos en el tiempo que nos reste ha sido perdonado y se ha hecho justicia porque Dios no ha hecho la vista gorda, lo ha castigado allí en la cruz, en el Cordero inmolado, la víctima perfecta, el sacrificio perfecto y voluntario de Cristo Jesús. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y no nos confundamos, no es que nosotros seamos buenos, no es que nosotros seamos justos, nosotros somos justificados en Jesús desde el momento que lo recibimos en nuestra vida. Y seremos progresivamente justificados en la medida que seamos humildes y obedezcamos a Dios en el proceso de transformación que Él quiere hacer en nosotros. Él quiere sacarnos del cautiverio en muchas áreas de nuestra vida y ponernos en libertad. En el mismo capítulo 3 de Romanos, en el versículo 10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Creo que con la descripción del video inicial nos queda claro, la sociedad humana funciona como lo describen los versículos 10, 11 y 12 de Romanos capítulo 3. Pero por la gracia de Dios Cristo vino al mundo. Por la gracia de Dios Cristo vino a tu vida, a mi vida. Y está haciendo un proceso de justificación en nosotros. No nos confundamos, insisto, no es que yo sea bueno. Dios está haciendo una obra y pido a Dios que a través del Espíritu Santo me dé el entendimiento para que esa obra siga siendo hecha a lo largo de mi vida y de tu vida. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y la verdad es que Él ya nos perdonó. Ya nos perdonó en la cruz, en Cristo, antes de que nosotros incluso recibiéramos a Cristo, porque Él lo hizo esto hace 2021 años atrás. Bueno, un poco menos, porque fue a sus 33 años. Pero hace más de 1900 años Él hizo esto ya por mí y por ti. Y nosotros lo activamos en nuestra vida, esta promesa de Dios, el plan de Dios fue activado en nuestra vida cuando Dios nos dio la capacidad de creer que Cristo es quien es y que hizo lo que hizo por mí. Y yo humildemente lo confieso delante de Él y delante de los demás en el bautismo y recibo a Cristo en mi vida. Allí entonces comienza a ser una herramienta y un arma poderosa esto de confesar nuestros pecados y que Dios, que ya fue hace mucho tiempo atrás fiel y justo en Jesucristo para mí y para ti, nos perdona y nos limpia de toda maldad. En Lucas 5, versículos 20 al 24, se nos dice lo siguiente. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan
perdonados. Esta es la escena en la cual él estaba predicando en una casa y un grupo de amigos llevan a un paralítico en una camilla, se suben al techo, abren la ventana del techo, hacen los destrozos allí, bajan la camilla esperando que Cristo sane a ese paralítico. Y lo que Cristo hace es decirle: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos que estaban allí, los maestros de la ley, comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Está hablando de la incredulidad. Ellos no creen que Él sea el Hijo de Dios. Por lo tanto, como el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios, ¿cómo Él se atribuye la capacidad de perdonarle el pecado a ese hombre paralítico? Pero ya que no creen que es el Hijo de Dios, y por eso no creen que pueda perdonar pecados, tampoco podrían creer que haga el milagro de hacerlo caminar. Lo que está haciendo aquí Cristo es poner las cosas en el orden correcto. Dios nos ha demostrado a través de Cristo que puede hacer grandes milagros de sanidad en nuestra vida. Sanidad física, sanidad del alma, de las emociones, de la mente. Pero la mayor sanidad que hizo fue sanar nuestro espíritu y sacarnos del espíritu de desobediencia, del Dios de este mundo, Satanás, el que le dio la espalda a Dios y quiere gobernar la vida de los seres humanos. Y cuando no teníamos a Cristo, estábamos en ese espíritu. La primera gran sanidad que Dios hace es cambiar nuestro espíritu y darnos el espíritu de adopción, de hijos, el espíritu de Cristo, y traernos de vuelta a una relación con Él y a su familia. Ese es el mayor milagro de Dios en nuestras vidas. Y ese milagro tiene que ver con perdonar nuestra rebelión, la anterior y la presente. Cada vez que no hacemos lo que debiéramos hacer, cada vez que no actuamos acorde a esos principios éticos que vimos en el video inicial. Pero Él, antes de que nosotros lo recibiéramos, provee el camino para el perdón. ¿Y cómo lo hace? Antes que nosotros decidamos por Él. Cuando nosotros decidimos por Cristo y entramos en este camino, activamos algo que Él hizo antes. Él nos perdonó primero. Por eso el perdón también es una demanda de Dios en nuestra vida. Porque Él ya nos perdonó. Quiere que seamos capaces de perdonar. Y entonces ese es el orden correcto. Todo lo demás es accesorio. Y para que quede claro, continúa el relato diciendo: pues para que sepan que el Hijo del Hombre, Él, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, esto es lo importante. Cristo perdonó nuestros pecados. Y cuando lo creemos, esa verdad se activa en nosotros y somos llamados a representar esa verdad en el mundo. ¿Con quién? Con los demás, con el prójimo. Entonces dice, se dirigió al paralítico: a ti te digo, le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Sabemos que eso es lo que ocurrió. Eso es lo que los deslumbró a todos, eso era lo visible, pero había algo invisible, algo que muchos no entendieron, que era lo más importante. Cristo vino a libertarnos de la cautividad del pecado a través del perdón. El perdón libera de la cautividad. Y nosotros hemos sido llamados a liberar a los demás de todo tipo de cautividad, no a meter en cárceles, no a poner grilletes, no a poner cargas sobre los demás, sino que a libertar, a traer libertad, a ser ministros y ministras de reconciliación, clamando, como si Dios clamara a través de nosotros: reconciliaos con Dios. ¿Cómo podrían los demás reconciliarse con Dios si nosotros no les perdonamos las cosas que nos hacen a nosotros, habiendo sido perdonados? 1 Corintios 3, versículos 16 al 18, sigue profundizando el principio fundamental por el cual nosotros somos llamados a vivir en el poder del perdón.
ya que fuimos perdonados primero, antes incluso de reconocer a Dios como Dios. Dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y yo pido al Espíritu Santo que nuestro velo sea quitado en cada aspecto de nuestra vida. Mi vida primero, en los cuales yo no estoy llevando a libertad a otros porque tengo cuentas pendientes en una lista, los declaro culpables y no perdono. Ahora bien, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo sé que el Espíritu del Señor está en sus casas y está en sus vidas, porque Cristo entró a sus vidas. Entonces esto es verdad para ti, tanto para mí. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Recuerdan lo que pasaba con Moisés? Cuando dice que Dios pasó delante de él y le dijo esto, lo que esperaba de él, lo que nos declara Miqueas, lo que espera de nosotros también. Y lo que ocurría con los que veían, los israelitas que veían a Moisés y no podían soportar el resplandor de la presencia de Dios que aún relucía en la cara de Moisés. Bueno, eso es lo que dice ahora respecto de ti y de mí, que cuando estamos ¿a rostro descubierto de qué? Delante de la presencia de Dios. Porque hoy podemos presentarnos delante de Dios, porque Cristo entró en tu vida y en mi vida. Y al presentarnos delante de Dios, somos espejo de su gloria. Debiéramos ser espejo de su gloria para los demás. El resplandor de la gloria de Dios deberá ser visible para los demás. Pero esto ocurre cuando vamos siendo transformados a la semejanza de Cristo, la imagen visible del Dios invisible, para gloria de Dios. Vamos a ver un video del capítulo 9 de Juan, una historia también que ayer vi, y cuando la vi, verdaderamente debo reconocer que me quebrantó. Espero que Dios también, a través del Espíritu Santo, les dé revelación de lo que el apóstol Juan recibió y recogió y transmitió a nosotros a través de este relato en el capítulo 9. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó.
y al volver, ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego, ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés, y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió, y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos, y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean, y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece.
antes de ver lo que nos describe Romanos, decirle que cuando vi este video me sentí identificado con el ciego. Creo que es una hermosa presentación de parte del Evangelio, en este caso el Evangelio de Juan, de nuestra propia condición, de esa ceguera espiritual. Aquí se presenta como una ceguera física, pero en realidad nos está hablando de una condición espiritual. Y al frente de ello está la ceguera espiritual del que ve, que se cree bueno y justo, y que puede evaluar a otro, ejerciendo injusticia en realidad. Porque tiene una autopercepción de ser bueno y justo, de cumplir todo lo que se debe cumplir. En cambio, el otro en su humildad recibe lo que Cristo le viene a dar. La cultura de esa pseudo justicia, de esa exaltación de uno mismo o una valoración de uno mismo de ser bueno, es representada aquí en los fariseos. Y el temor ante ser expulsado del reconocimiento social, perder la pertenencia al grupo, lo deja muy claro esta escena en la cual llaman a los padres para ratificar si es verdaderamente este ciego el hombre que ellos estaban buscando, uno que era ciego de nacimiento o no. Y los padres por temor le dicen, no nos pregunte a nosotros, pregúntele a él. Y él ratifica lo que había dicho. Entonces es expulsado del grupo social. Al ser expulsado de la sinagoga, él deja de pertenecer, es hecho un paria, un exiliado prácticamente del grupo social de los judíos. Eso trajo gran peso sobre él, aunque había sido liberado de la cárcel, de la ceguera espiritual, sabemos ya. Viene un peso, un sentido de injusticia, de orfandad, ha sido expulsado, incluso podríamos pensar que iba a ser difícil que él se relacionara con sus padres. Y Cristo, al saber esto, se le presenta nuevamente, para que él pueda tener la claridad de lo que realmente ha sido hecho en su vida. Y le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y como él aún no tenía la plena revelación, había recibido la verdad. Él sabía que se le había despejado el velo, que ahora podía ver. Pero no entendía bien quién o cómo se había producido eso. Entonces Cristo le revela que Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios, esta otra denominación, ¿no? El Hijo del Hombre. Dios hecho hombre, encarnado. Y que ya lo ha visto. Y Él entonces viene a Él la revelación. ¿Y cómo sabemos que viene la revelación? Porque se postra delante de Él y lo adora. ¿Qué es lo hermoso que ocurre aquí? Este hombre, este ciego, era parte de un mundo roto y quebrado. Ciego a la verdad de Dios, a la libertad que Dios trae a nuestra vida a través de Jesucristo. Cristo se aproximó a él. Cristo le dio la luz de la verdad. Y él la creyó y la declaró. Enviado. Eso es lo que lo convirtió al ir a lavarse en el agua del estanque de los enviados. Y aunque no comprendía todo totalmente, él ya creía con la suficiente fuerza para declararlo a otros. Pero al declararlo a otros, fue expulsado de todo lo que conocía. Y él se sintió afectado por eso. Pero Dios le trajo la revelación para que recibiera la libertad plena. ¿Y esa libertad viene de qué? Del perdón. Del perdón. Ya que cuando él estaba ciego, no podía ver a Dios. Estaba apartado de Dios. Y eso es el pecado. Y eso trae condenación. Pero quizás él ni siquiera lo captaba. Sentía la condenación del mundo. De los que decían, él pecó, por eso es ciego. Pero ese juicio era una ceguera espiritual. Romanos 3, 23 al 26 dice,
todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Y volvemos al versículo que vimos antes, ¿no? Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios perdona todos nuestros pecados a través de Jesús. Efesios 4, 30 y 32 profundiza esta verdad diciéndonos: no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo podríamos no agraviarlo? Cumpliendo lo que Dios mismo nos pidió en las palabras de Miqueas, ¿no? ¿Cómo continúa aclarando los Efesios? Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Todo juicio por amargura, por ataduras, por estar encarcelados a algo. Esto tiene que ver con las relaciones con otros. Más bien dice: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Estos fariseos no fueron capaces de reconocer la verdad y seguían juzgando y condenando a ese hombre ciego. En cambio, él ya era feliz, había sido liberado. Pero ellos trajeron tristeza, carga, sufrimiento sobre él al expulsarlo de su grupo identitario, de la cultura en la cual él estaba, ¿no? La sinagoga, los judíos. Pero Dios tuvo que reforzar lo que había hecho y le reveló quién había hecho ese milagro de sacar las vendas de sus ojos para que pudiera ver la verdad. Ese es Jesucristo. Y le fue revelado a ese hombre. A nosotros nos fue revelado Cristo perdonándonos. Y Dios nos está revelando lo que espera de nosotros respecto a los demás. Romanos 8, versículos 1 al 4, también nos sirve para profundizar esto, ¿no? Dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Esto significa que ahora somos buenos, perfectos y todo lo hacemos bien? ¿Que no le hacemos daño a nadie? Yo creo que nos hemos dado cuenta que las personas que más nos dañan son las que más amamos. Probablemente porque como más las amamos, más valor le damos a los que nos hacen o no hacen. Nuestro corazón es más susceptible a ser dañado por ellos porque le damos más importancia a sus actos, a sus palabras. A veces estamos más dispuestos a perdonar o a dejar pasar algo a alguien que no amamos tanto porque, bueno, no lo vamos a ver tanto. No es que seamos mejores, pero a pesar de que seguimos siendo necesitando ser perfeccionados, no hay condenación en nuestros errores. Dice aquí, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. Fuimos perdonados y seremos perdonados en la medida que reconozcamos nuestros errores y permanezcamos unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Semejante, no nos confundamos. Él no era pecador, semejante a nuestra condición, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. El Hijo del Hombre, Dios encarnado en Jesucristo, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según la del Espíritu.
Vemos aquí cómo en Jesucristo se resuelve la aparente contradicción de Éxodo con el cual partimos. Dios es justo, tardo para la ira, misericordioso, grande en amor, pero no perdona el pecado y la maldad, y la sigue y la ha castigado en Jesucristo. La ha castigado en Jesucristo, exculpándonos y justificándonos a quienes reconocemos a Cristo por quien es y le damos su lugar en nuestra vida. Quienes no lo hacen siguen en condenación. C.S. Lewis dijo muy bien que todo el mundo dice que el perdón es una idea encantadora hasta que tienen algo que perdonar. Racionalmente podemos estar de acuerdo con mucho del perdón, pero Dios no quiere que lo entendamos. Dios no quiere que lo comprendamos. Ni siquiera quiere que digamos que es algo formidable que Dios ha hecho y que nos llama a hacer, sino que quiere que lo hagamos. Y estoy seguro que todos nosotros tenemos tareas en ese ámbito. Porque como bien dijo Philip Yancey en uno de sus libros, Gracia Divina versus Condena Humana, mientras Dios sigue extendiendo su gracia hasta que Cristo vuelva por segunda vez, tardo para la ira, grande en misericordia y en amor, nosotros como seres humanos tendemos muy fácilmente a condenar a otros porque nos han herido. Y es cierto, hay cosas que son difíciles de perdonar, pero aún en ellas Dios quiere que lo hagamos. Segunda de Corintios 5:18, y ya vamos terminando esta introducción a una serie que nos va a acompañar algunos domingos. Hoy hemos podido comprender, creo, y le pido al Señor que a través de la revelación del Espíritu Santo, cómo hemos sido perdonados y seguimos siendo perdonados y seguiremos siendo perdonados, y por ello Dios espera que perdonemos. Y eso no solo libera al otro, sino que nos libera a nosotros también. Segunda Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, no de nosotros, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Efesios 4:32 nos llama a perdonarnos como Dios nos perdonó. Perdona. Perdona es casi un juego de palabras, ¿no? Perdona es como uno mismo pidiéndole a otro, perdóname porque te herí. Necesitamos pedir perdón a quienes herimos. Pero también es un imperativo. Perdona. Perdona a quien te hirió. No busques la razón, no busques la justificación, no busques el momento. Hazlo porque así debe ser. Porque trae libertad. Primero a tu vida, pero también tú declaras libertad sobre el otro, independiente de cómo responda y reaccione el otro. Pedir perdón, lo reciba o no, te lo conceda o no al que se lo estás pidiendo. Perdonar, lo reciba o lo entienda o no al que estás perdonando. Es poderoso y te lleva por la senda de la madurez y del crecimiento que Dios te quiere dar. Papá, te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias por tu perdón y pedimos tu misericordia y humildemente tu ayuda para que podamos reconocer y que podamos, con tu ayuda, porque si no, no podemos, apartados de Cristo nada podemos hacer, con Cristo creciendo en nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, papá, podamos reconocer a quién necesitamos pedirle perdón, a quién necesitamos perdonar, y que tú nos des un corazón dispuesto al perdón, una mente sujeta a la mente de Cristo, para entender lo que debemos hacer y no lo que queremos hacer, para que lo podamos hacer y se haga obra en nuestras vidas. Les bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.